Soy Laura y bueno, en primer lugar me gustaría disculparme por no poder estar allí en persona con vosotros, pero a la vez agradeceros la oportunidad de participar en este encuentro de forma virtual y asimismo daros la bienvenida a mi ponencia Kindergarten de Elzbieta Ettinger, voz e identidad fragmentada en una reconstrucción fabulada de la memoria traumática. Elzbieta Ettinger escribe Kindergarten reflejando su internamiento y evasión del gueto de Varsovia, su compromiso con la resistencia polaca y el ocultamiento de sus raíces judías. Esta novela explora la ocupación a través de la voz de un adolescente que adopta, junto a su madre y su hermana, una identidad cristiana. Como su autora, las protagonistas de Ettinger se ocultan bajo personalidades simuladas, huyen cuando levantan sospechas y participan en la resistencia, en un entorno caracterizado por la violencia sexual y la discriminación de género. En mi ponencia examino la voz narrativa fragmentada, que deja vacíos para reflejar los límites de representación del Holocausto, así como las identidades inestables de las protagonistas, que terminan por sucumbir a la locura. Así, partisana y resistente, Elzbieta Ettinger desafió al verdugo nazi saboteando sus misiones, entrando y saliendo del gueto de Varsovia, fingiendo ser católica en la zona aria. Confinada en el gueto, contribuyó a documentar clandestinamente la historia del gueto en los archivos Ringelblum y fuera formó parte de una unidad partisana que destruyó puentes y asesinó a oficiales alemanes. A finales de los 60, emigró a América para huir del antisemitismo y escribió allí la novela, en inglés, con el fin de refutar el mito de la pasividad judía. Esta novela, que no ha sido traducida al castellano todavía, se enmarca en el género Coming of Age, pues se centra en el crecimiento físico y moral de su protagonista, que alcanza la mayoría de edad durante el Holocausto. Así, evoca la ocupación a través de los ojos de Ellie, una adolescente que se evade del gueto, junto a su hermana Lily, gracias a la intervención de su madre, Ruth, ahora conocida como María en su identidad falsa, una valiente partisana. Las hermanas comienzan entonces un arduo camino por sobrevivir, ocultándose bajo identidades falsas en diversos lugares. Progresivamente, la lucha por la supervivencia se convierte en su versión activa contra el verdugo, y Ellie se involucra así en la resistencia polaca, el Armii Krajowa. Igual que su autora, las protagonistas de Ettinger aprovechan su apariencia física para ocultarse bajo papeles falsos, crean personalidades e identidades arias, huyen en cuanto levantan sospechas y se convierten en miembros de la resistencia clandestina. Pese a su talento excepcional para capturar la experiencia de estas mujeres a través de la ficción, alejándose de concepciones esencialistas sobre la victimización y pasividad femenina, Ettinger ha sido relegada a los márgenes del canon literario del Holocausto y de su narrativa hegemónica. En el mundo académico, de hecho, tan solo Lillian Kremer la ha reivindicado como figura clave de la literatura estadounidense de la Shoah. Kremer se ha centrado en explorar la resistencia en Kindergarten, así como el impacto psicológico del Holocausto sobre sus protagonistas y su reflejo en los motivos persistentes de locura y suicidio. Mi trabajo pretende también contribuir a la recuperación de la memoria de la autora. Mi objetivo es, por una parte, examinar la profunda fragmentación de la voz narrativa, que deja vacíos irreconciliables para reflejar la inconmensurabilidad y los límites de representación del Holocausto, y por otra, derivada de esta condición última, explorar también las identidades volubles y en constante transformación de las protagonistas, que terminan por sucumbir a la locura. Así, trataré de comprender por qué esta superviviente, en lugar de recurrir a la escritura biográfica, convierte el pasado traumático en una obra de ficción. El Holocausto se resiste a cualquier intento de reconstrucción narrativa, igual que lo hace la novela de Ettinger. Con voces superpuestas que se completan y a veces se contradicen, una cronología inestable, llena de presagios y retrospección, elipsis narrativas que truncan el relato y fuerzan al lector a volver atrás para tratar de dotar de significado, en vano, los silencios. Kindergarten postula y personifica la imposibilidad de contar o leer, acceder o comprender el pasado traumático. La obra de Ettinger refleja, así, una cualidad de ilegibilidad inherente a la literatura del Holocausto, un silencio textual, como lo define Jessica Lange, que aflora en ciertos momentos en los que no es posible interpretar y descifrar aspectos de la obra. Como lectores, debemos aprender a desleer estos textos, reconociendo y respetando aquello que se resiste a ser narrado o representado, y por tanto también a ser leído.
Ettinger nos obliga a leer y desleer y releer Kindergarten, pues el relato, siempre incompleto, se construye a través de fotografías, rumores, mensajes orales, cartas, anotaciones, piezas que nos llegan desordenadas, entrelazadas y yuxtapuestas mediante, por una parte, entradas del diario personal de Ellie y por otra, una narración en tercera persona desde la perspectiva y mente de la joven. El diario de la joven documenta la escalada de antisemitismo y la progresiva agravación de las condiciones en el gueto, desde la inocencia e ingenuidad de un adolescente. Paradójicamente, Ellie relata la vida en el gueto en su diario, como si se tratara de una aportación más al archivo Ringelblum, al que, de hecho, Elzbieta Ettinger contribuyó en la realidad. Una primera pista que nos apunta al terreno inestable de la autoficción. La narración en tercera persona, en cambio, reconstruye la clandestinidad y resistencia después de la evasión del gueto, a través de escenas dramáticas e imágenes instantáneas desordenadas y fragmentadas, siempre desde la perspectiva de la joven. De este modo, Kindergarten manifiesta el laberinto de la memoria traumática que, siguiendo a Judith Herman, carece de narratividad y se codifica, más bien, en forma de imágenes vívidas y sensaciones corporales, estáticas y mudas, que confieren al recuerdo una realidad agudizada. Ahora bien, la novela queda enmarcada, en realidad, por una tercera dimensión narrativa, que se titula Ellie 1962. El breve prólogo que desencadena todo el universo narrativo de Ettinger. Ahí, la autora dibuja a una protagonista postraumática que exhibe la sintomatología característica, hiperactivación como respuesta a un estado continuo de alerta, disociación e intrusión en forma de escenas retrospectivas y recuerdos involuntarios. Así, ahogándose, paralizada, bañada en sudor, Ellie saltó de la cama y, tropezando, avanzó a tientas hacia el extremo opuesto de la habitación. Sonámbula, agitó las manos para apartar el gas imaginario de encima de la cuna. Podía oler su sabor dulce. Sus dedos, fríos y temblorosos, tocaron los labios cálidos del bebé. Los sintió moverse. Finalmente, sintió la respiración rítmica del bebé. Se arrastró de vuelta a la cama. Casi 2 décadas después de la guerra, las pesadillas de Ellie revelan la condición del trauma como esa herida doble que, según Caruth, no se localiza en el suceso violento del pasado, sino más bien en la forma en que su naturaleza no asimilada vuelve después a atormentar al superviviente. La magnitud de los acontecimientos no puede interiorizarse a medida que suceden, sino que es de manera retrospectiva cuando se desata el trauma. La protagonista postraumática del prólogo evita contar el pasado. Trato de olvidar, hago todo lo posible por dejar de ver sus rostros, por no escuchar sus voces, por no oler su sudor, no sentir su angustia. Quiero olvidar su miedo desnudo, nuestro miedo desnudo, pero siguen regresando y me miran. Al intentar olvidar sin brindar testimonio se produce, según Dory Lau, el colapso del testigo. La memoria de la Shoah se deforma y desfigura hasta que el propio superviviente duda de la realidad. En este prólogo, Ellie 1962, la protagonista se halla al borde del colapso. Recuerdos inconexos la persiguen. Lily entregándole el sobre, su brillante cabello castaño flotando en el aire de verano, la mirada imperturbable de María, el tren que partía, Amy aferrándose espasmódicamente a su mano, la tía Paula subiendo al camión. Adam, o te quedas conmigo o te obligaré a quedarte. Aunque el lector no lo sabe todavía, Ettinger nos está ofreciendo instantáneas desordenadas que anticipan escenas de la novela, de manera que el prólogo solo adquiere significado cuando el lector termina de leer y vuelve al principio. Así, Ellie termina el prólogo confiándonos una promesa y solo entonces se dispone a brindar testimonio. Saben que lo prometí, nunca me dejarán olvidar, nunca. Pero contar el Holocausto implica expresar lo indecible, irrepresentable e incomprensible, por lo que Ettinger decide convertir el silencio, el vacío y la ausencia en personajes que vertebran la novela, para que, aunque la Shoah no se pueda contar, se pueda transmitir al lector la ruptura absoluta de todo marco referencial que conlleva. La novela comienza cuando el tío de Ellie la prepara para escapar del gueto, haciéndose pasar por gentil. Y allí le recuerda: tú no eres tú, eres otra persona, todo el mundo es tu enemigo, todo el mundo quiere delatarte. Debes deshacerte de este aire de animal asustado, tu buena apariencia, tu apariencia polaca, es decir, no sirve de nada con esa expresión aterrorizada.
Muchas personas quedan atrapadas porque su miedo es palpable, se traicionan a sí mismas. Así, el cabello y los ojos claros de Ellie no bastan para engañar al perpetrador. La fragilidad del adolescente colisiona con la habilidad de su madre, Ruth, ahora María, para desenvolverse como gentil. Accedemos a la partisana siempre desde la percepción de su hija. María era como un animal que se camufla cambiando de color. Sus modales, la forma en la que hablaba, reía, bebía vodka y sostenía el vaso encajaban perfectamente con su nueva identidad. Su voz se volvió más áspera, su lenguaje menos refinado, su gesto enérgico y seguro. Así, María consigue manipular. Podía beber mucho con los molineros, reír y bromear con ellos, responder alegremente a sus cortesías y, cuando parecía un poco borracha, era porque quería parecerlo. Así, cuando María logra reunir a las hermanas y conseguirles papeles falsos, les advierte: la única forma de hacer que los alemanes y los polacos crean que sois arias católicas es convenceros a vosotras mismas de que realmente lo sois. La única verdad de ahora en adelante es que sois lo que está escrito en estos documentos. Ninguna otra verdad existe ni existió jamás. Esta transformación precipita a las hermanas a una crisis existencial. Lily y Ellie viven en el pánico de ser delatadas o descubiertas, de que a ellas mismas se les escape la verdad. Cambian de identidad y ubicación cada vez que levantan sospechas. Lillian Kremer ha enfatizado el talento de Ettinger, nutriendo de sus vivencias para reflejar la herida que provoca en la psique individual vivir bajo riesgo permanente, adoptar costumbres culturales y religiosas desconocidas, crear y sostener nuevas identidades. Ellie, por ejemplo, evoca su primera misa. Era muy consciente del peligro de ser una recién llegada a la iglesia de un pequeño pueblo. Toda nervios, miraba a la gente que había delante de ella. Se arrodillaba cuando ellos se arrodillaban, se levantaba cuando ellos se levantaban, se santiguaba, se golpeaba el pecho y repetía: mea culpa, mea máxima culpa. Voz alta y clara: Santa María, Santa Virgen de las Vírgenes, Torre de Marfil, Estrella de la Mañana. No conocía la canción que seguía, así que movió los labios fingiendo cantar. Consideró su primera misa un éxito. La segunda vez se sintió mucho más tranquila. Y así, de manera progresiva, las hermanas aprenden a ser otra, estudian oraciones católicas, imitan comportamientos y pasan desapercibidas. La adaptación de Ellie es evidente. Por ejemplo, cuando fabula su infancia católica y habla con los polacos gentiles sobre el largo vestido blanco que usó en su primera comunión, sobre la boda en la iglesia de su difunta tía en la que fue dama de honor, sobre el árbol de Navidad familiar de todos los años y sobre todos los suntuosos desayunos de Pascua que se prolongaban hasta la noche. Paradójicamente, esta adaptación se desarrolla paralela a la implicación de las jóvenes en la resistencia, pero también a su distorsión de la realidad y final descenso a la locura. Patterson relaciona la doble escisión del yo del autor con la ruptura de las identidades de sus personajes. No es el yo del autor quien emprende la tarea de contar, sino el autor como otro, como uno que ha perdido su yo y que nos confía esta pérdida en sus protagonistas. Al identificarse con un nombre cristiano, el personaje se convierte en el otro, alienado, extranjero. Su yo asume una nueva identidad para escapar de la muerte, pero en su esfuerzo por ser uno de los otros, el personaje se convierte en nada, un yo que se transforma en ningún yo. Este proceso se evidencia precisamente en el coste que supone vivir bajo una identidad falsa para Lily. Torturada por un oficial de la Gestapo, que no consigue arrancarle la verdad, Lily pierde la razón. En su delirio, Ellie la descubre escribiendo una y otra vez una carta al nazi, en la cual contenía una confesión directa, incluía su origen, sus nombres reales, su domicilio antes de la guerra, el domicilio actual de su madre. Era una respuesta a aquellas preguntas que ella se había negado a contestar cuando la interrogó. Así que aquí estaba, la verdad, nada más que la verdad. Ellie quema las cartas de Lily, hasta que Lily termina en un asilo psiquiátrico gracias a la intervención de su madre. En su empeño vehemente por ser otra, Lily, una joven brillante y segura de sí misma, se convierte en nada, sucumbe a la locura. Metafóricamente, su identidad verdadera se desvanece en cada una de las cartas que Ellie arroja al fuego. Como Kremer ha señalado, la locura es la metáfora central y el correlato objetivo de Ettinger como respuesta a la barbarie nazi. A lo largo de la obra, introduce escenas e imágenes simbólicas que vaticinan o hacen reverberar la pérdida de la cordura que sufrirán los personajes. Así le sucede también a la protagonista. Por una parte, la propia fragmentación y la naturaleza incompleta de la narración, que procede de la voz de Ellie, reflejan la progresiva quiebra de su psique,
Llevada al extremo, esta herida convierte a Ellie, en parte clave del relato, en un personaje mudo. Como su autora, Ellie participa en el levantamiento del gueto, en una narración en extremo vaga que no nos permite presenciar la batalla, sino tan solo la huida de la protagonista una vez sofocada la rebelión. Y ahí, de repente, Ellie enmudece, delirante, lunática, ciega, echó a correr. Desplomada en el suelo, se esforzó por decir algo en voz alta, movía los labios, pero no emitía ningún sonido. Entonces recordó que la primera palabra que dicen los niños es mamá, y lo intentó. De nuevo fracasó. Según Horowitz, el tropo del mutismo sirve en la ficción de la Shoah para plantear conexiones y disyuntivas entre construcciones ficticias, acontecimientos históricos y omisiones textuales. La alternancia entre sentido y sinsentido, lenguaje y silencio, nos obliga a cuestionar las estructuras literarias que luchan por contener en vano el Holocausto. En Kindergarten, el mutismo de Ellie, además, anticipa su descenso a la locura. El acontecimiento que desencadena el delirio definitivo de la protagonista, como ha señalado Kremer, es su participación en el asesinato y descuartizamiento de Alfred, un informante polaco que extorsiona a un grupo de judíos escondidos. Este episodio, el más violento y macabro de la novela, con un aire fantástico, proporciona los medios figurativos que permiten abandonar las categorías racionalmente construidas del mundo real para sucumbir a sus inversiones horrendas, el epítome del universo nazi. Siguiendo a Patterson, la escisión del yo articulada a través de la locura se suele expresar en la fragmentación física del cuerpo. La imagen del cuerpo masacrado sugiere que el yo está descuartizado, desmembrado. El descuartizamiento de Alfred a manos de Ellie formula, a mi parecer, el declive psicológico de la protagonista en el cuerpo mutilado del enemigo, e implica así la escisión definitiva del cuerpo en la que el yo de Ellie pierde todo conocimiento de sí mismo. En los últimos capítulos, el declive psicológico se precipita, de forma progresiva, hasta que Ellie sucumbe a la paranoia por la obsesión de que todos sospechan y de que la van a delatar en cualquier momento. El lector queda desconcertado al alcanzar el final, brusco, súbito, de la novela, cuando Ellie, en el delirio de que Adam, su amante, alemán étnico, antisemita arrepentido y ahora partisano, la ha denunciado porque pensaba romper con él, y entonces Ellie comienza a sangrar al cortarse las venas con un vaso roto. La novela de Ettinger personifica la naturaleza del trauma del Holocausto, inasimilable e inaccesible. La Shoah, imposible de contener en un libro, paradójicamente fuerza a la superviviente a la escritura, y esta contradicción desencadena y define el universo literario de la autora. Por ello, el silencio y la ausencia vertebran el relato. Kindergarten explora hasta qué punto la magnitud del trauma quiebra la psique de los personajes, cuyas historias nos llegan incompletas, fracturadas, evocando la desorientación de las víctimas durante los acontecimientos y también tras ellos. La elipsis narrativa y la ruptura del orden cronológico obligan al lector a tratar de imaginar lo inimaginable y de ese modo también a expandir la dimensión moral de la obra, que aborda las tensiones irresolutas e irresolubles entre memoria e historia, testimonio y ficción, superviviente y escritor testigo. Por un lado, la minuciosa fragmentación de la voz narrativa deja un espacio vital para ese silencio textual de Jessica Lange, que nos obliga a desleer el texto y reconocer los límites de representación del genocidio. Por otro, las identidades inestables y en constante transformación de las protagonistas, que las arrojan a una crisis existencial y finalmente a la locura, simbolizan también la fragmentación del sujeto que resulta de los acontecimientos traumáticos. Al esforzarse vehemente por ser otras para sobrevivir, Ellie y Lily se convierten en nada. La locura y el mutismo, motivos centrales que articulan la novela, nos obligan, una vez más, a navegar entre silencio y lenguaje, a cuestionar la capacidad de la literatura para contener y transmitir la vivencia del Holocausto. Desde el terreno ambiguo de la autoficción, tan bien definido por Alberca, Ettinger presenta un relato que es, a la vez, real y ficticio, en el que ella es, y simultáneamente no es, Ellie. Como autora autoficticia, propaga la idea de la fragmentación y discontinuidad de un sujeto posmoderno que se transforma y reinventa, no solo como resultado del trauma vivido, sino más bien precisamente para afrontarlo.
La identidad disociada pero reconocible entre protagonista y autora le otorga más fuerza sobre su universo literario de la que el simple testimonio o la mera ficción consentiría, y es así el medio de representación esencial para explorar y tratar de sanar la herida. Igual que lo hacen sus personajes, Elzbieta Ettinger muda su piel y se transforma al escribir la novela. Como ha afirmado Caruth, el trauma no es solo un efecto de la destrucción, sino sobre todo un enigma de supervivencia. Mientras que sus personajes sucumben al delirio y pierden su yo, la articulación narrativa en clave autoficticia de las vivencias permite a la autora, en cierto modo, lograr una reintegración psicológica de su yo quebrado por el trauma. Por eso, Ellie no es del todo Elzbieta. Así, esta obra demuestra el poder terapéutico de la literatura, que consigue devolver a la víctima su agencia, una idea clave en los estudios del trauma. En definitiva, resulta sorprendente que un trabajo tan fundamental e ilustrativo para penetrar en la comprensión de la memoria traumática y su reflejo en la autoficción haya sido relegado al olvido. Con este artículo deseamos contribuir al esfuerzo pionero de Kremer por reivindicar la figura de Elzbieta Ettinger como parte del canon historiográfico y literario del Holocausto, como autora estadounidense contemporánea fundamental. Y, por supuesto, albergamos la esperanza de poder traducir esta novela al castellano algún día para así acercarla a los lectores hispanohablantes. Muchísimas gracias a todos por su atención.